Hola, les voy a hablar sobre una noticia de algo que todavía no ocurre propiamente tal, pero es muy probable que se dé, porque sigue una cierta tendencia que se está empujando por distintos organismos internacionales a nivel mundial, que tiene que ver con mayor control estatal y aumento de impuestos, y particularmente aquí se está discutiendo por parte del ministro Mañalich la posibilidad bastante real de que el gobierno de Sebastián Piñera aumente los impuestos a los alimentos no saludables. Que vamos a ver por qué esto es un problema y también difícil de clasificar que es no saludable. ¿A qué me refiero con esto? Que no se ha hecho una clasificación de acuerdo al gobierno de que es no saludable, no se sabe si sería ciertos alimentos en específico o si sería tener cierta cantidad, por ejemplo, de azúcar, de sal, de ciertos nutrientes. Es difícil saberlo. Entonces, dependiendo cómo lo hagan, podría aumentar el precio de ciertos alimentos o aumentar de manera generalizada el precio de la gran mayoría de los alimentos que hay actualmente en el mercado, que me parece más probable que sea la segunda opción, porque este gobierno de Sebastián Piñera se ha caracterizado por aumentar constantemente los impuestos a todo lo que se mueve, y lo que tenía pocos impuestos se le está intentando aumentar, y lo que no tenía impuestos también se le han puesto impuestos muy elevados, una cosa más bien característica. Recordemos el impuesto a las plataformas digitales que no tenían impuestos, y este gobierno decidió empujar, y que todavía no se aprueba la reforma tributaria, pero sí se aprueba un aumento sustancial de los impuestos que va a afectar a toda la población. Pero eso no va al caso. ¿Cuáles son las declaraciones y la justificación de esto? De acuerdo al gobierno, esto sería para poder luchar contra la obesidad infantil, debido a que en Chile hay un porcentaje muy alto de la población que tiene obesidad. Y dice lo siguiente: la medida principal para disminuir, como está disminuyendo el consumo de tabaco en Chile, ha sido los impuestos. Y creo que hay que poner, voy a decirlo en el estricto sentido, hay que apretarse el cinturón. Y muy interesante como el ministro, en toda su sabiduría, le dice a la población común y corriente: no, ustedes se tienen que apretar el cinturón, tienen que empezar a gastar más plata, más dinero, porque les vamos a hacer todo más caro. Aprétense el cinturón ustedes. Y da ejemplo el tabaco, el consumo de cigarrillo en Chile, que creo que no podría ser un peor ejemplo, que en este canal ya lo hemos hablado bastante, por los efectos negativos que ha tenido. Y me voy a referir un poco a lo que dicen los expertos del tema, que creo que tienen más razón que lo que dice el gobierno, y porque en realidad esto es una excusa para poner más impuestos, recaudar más, mayor control estatal sobre estos temas, y en la práctica es simplemente un perjuicio para la población en general. Vamos a usar el ejemplo del tabaco, del cigarrillo que tanto le gusta usar al ministro Mañalich. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que el tabaco tiene uno de los impuestos más altos del mundo actualmente en Chile. Y eso tomen en cuenta que a pesar de los impuestos altísimos que hay, Chile es el país que está liderando en América el consumo de tabaco, y además dentro del mundo es uno de los países que consume más cigarrillos. Y eso que tiene uno de los impuestos también de los más altos a nivel mundial. Tomen eso en cuenta, lo que muestra que en realidad no ha funcionado mucho esto. Pero lo que ocurre en Chile es que como los impuestos son tan altos para el tema del cigarrillo, no es que la gente esté consumiendo mucho menos. Ha habido una baja, pero es por más temas culturales que por temas de precio. Si en razón de los altos impuestos hay un contrabando, un tráfico enorme de cigarrillos. ¿Qué es lo que ocurre? Que básicamente, como se ve aquí, en 2018 se incautaron más de 14 millones de cajetillas de cigarrillos, lo que ha ido aumentando de manera sustancial también en el año 2019. Y lo que observamos con esto es que una parte importante, como dice aquí, una cada 4 cajetillas en Chile son de parte del contrabando, es decir, de manera ilegal. Y eso es porque más del 85% del costo de una cajetilla de cigarrillo, de un cigarrillo en particular, son impuestos. Es así de simple. Está extremadamente inflado el precio de manera artificial por regulación estatal. Y yo sé que muchos de ustedes van a decir: bueno, es un vicio, eso es bueno, la gente consume menos. Pero no ocurre eso. Ocurren ciertas situaciones. Por un lado, la gente que lo consume lo sigue comprando, nada más que paga más. Y esto afecta principalmente a los sectores más vulnerables, las personas más pobres dentro de la sociedad, porque ellos igual van a comprar su vicio, nada más que ahora tú le estás cobrando más por eso y terminan gastando más de su dinero y se empiezan a endeudar, que es algo que ocurre. Ocurre también otra situación importante, que como también en otros países es mucho más barato por lo artificial que está el precio, empieza a haber contrabando y empieza a crecer el mercado negro de cigarrillos, de la misma manera que históricamente ocurrió con el alcohol cuando fue la prohibición en Estados Unidos, y también como ocurre con muchos otros productos cuando se les infla el precio artificialmente.
¿Y qué ha ocurrido en razón de esto? Que había un fortalecimiento bastante grande del crimen organizado, que no solo ha crecido también por la prohibición de las drogas, que los beneficia de manera enorme para tener el control en el mercado negro, sino que también por las altas regulaciones y impuestos que hay con respecto al cigarrillo y en gran parte con el alcohol. Ha comenzado a haber tráfico de estos productos, particularmente con el cigarrillo, que ahora está enriqueciendo de gran manera a lo que es el crimen organizado. Incluso aquí los mismos estudios lo dicen. En la entrevista con Pauta, Bismona sostuvo que los datos surgidos de este encuentro son esenciales para impulsar la necesidad de coordinación y cooperación entre los gobiernos con el objetivo de combatir este flagelo. Estamos hablando de cifras que ponen en peligro a toda la sociedad. El dinero que se genera del contrabando de cigarrillos va directo al crimen organizado y eso tiene un impacto inmediato en la violencia y seguridad pública de nuestros países. Entonces la regulación que tanto aquí dice el ministro Mañalich, que el ministro de Salud, que dice que esto va a ayudar y que es positivo, al contrario, si se hace exactamente lo mismo que se hizo con el cigarrillo, al igual que ha pasado con otros productos, se va a generar un contrabando de alimentos, lo que va a ayudar al crimen organizado. Y yo sé que ustedes van a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo el crimen organizado va a hacer contrabando de comida? Si eso no es lo mismo que la droga, o un cigarrillo o alcohol. Pero a un criminal que está en el mercado negro no le importa el producto que sea que se esté haciendo contrabando. Lo que le importa es que si hay la posibilidad en el mercado negro de generar ingresos, lo va a hacer. Y al principio parte de manera sencilla, uno que otra persona de manera solitaria, pero eventualmente esto se organiza más y empieza a generar la creación de distintos cárteles del crimen organizado. Eso es lo que ha ocurrido con el cigarrillo, es un gran problema. Y lo que podemos observar aquí es que efectivamente a lo largo del tiempo ha disminuido el consumo, pero no es por estas políticas, sino que ha habido una disminución del consumo a nivel mundial, particularmente en Occidente. En otras partes del mundo no, pero en Occidente ha habido una disminución, sea con países que tienen impuestos más bajos, algunos países incluso que hayan disminuido estas regulaciones y otros que la han aumentado. Es de manera transversal la baja, lo que nos muestra que no es por las políticas que se estén tomando, sino que simplemente ha habido un cambio de visión cultural, un cambio de punto de vista con respecto al tema. No ha sido el aumento del precio por impuestos y regulaciones lo que lo disminuyó, fue el cambio de pensamiento cultural y que muchas personas dicen esto es malo, esto es negativo para tu salud. Eso fue un movimiento mediático y también que muchas personas ahora no aceptan de manera tan directa que otras personas estén fumando. Muchos les causa desagrado, lo mencionan, y ahora también en muchos lugares hay lugares designados para que puedan fumar los fumadores y se les excluye un poco de lo que serían los no fumadores. E incluso en el contacto diario, yo particularmente también he conocido personas que dicen, vas a fumar, no lo puedes hacer acá, anda a hacerlo afuera, en lugares aparte. Había un poco de rechazo cultural. Pero como podemos ver aquí en distintos países, sea con mayor o menor regulación e impuestos, eso no cambia. Es un tema cultural, por lo que dice el ministro de que aumentar los impuestos ayuda al problema, es mentira, simplemente es una justificación para sacarle más dinero del bolsillo a la población, lo que es una inmoralidad, porque se está robando a las personas su dinero al cobrarles artificialmente por parte del Estado un impuesto que simplemente les quitan el dinero a la población, dinero por el cual ellos se esforzaron al trabajar. Por lo que encuentro bien absurdo esto de que hay que apretarse el cinturón, que dice el ministro de Salud de Chile. En realidad, nuevamente, es simplemente un argumento para recaudar más dinero y sacarle más plata a la población. Ya hemos visto como en el pasado Piñera ha tratado, por el medio que ha sido posible, recaudar más dinero, aumentando impuestos, aumentando regulaciones, empezando a cobrar deudas que no se hayan cobrado nunca, cosas de ese estilo. Y recordemos que lo único que se va a generar si es que se hace esto es un aumento del costo de los alimentos, en el que las personas más pobres van a ser las más perjudicadas en la sociedad porque ellos no van a cambiar de un día para otro sus preferencias alimenticias, siendo que el problema aquí es más bien un problema de cultura más que un problema de costo. Y además lo que se va a generar es un aumento del crimen organizado, tal como lo generaron con el alcohol, con los cigarrillos y ya hace bastantes años lo han generado con la droga. Y para esto me remito incluso a lo que dicen los mismos expertos, aquí dan citando, que lo que se tiene que tomar como acción más profunda es educar en torno a hábitos saludables y potenciar la actividad física. Porque lo que dicen aquí las personas que son nutriólogos tienen mucha razón, que la obesidad es algo multifactorial, no es una cosa solo de alimentación, tiene que ver con ciertos temas genéticos, en parte también con la actividad física, es muy importante también cómo uno se alimenta, pero no solo un elemento, tiene que ver con hábitos. Y eso es lo importante porque eso es un tema de cultura.
Por algo hay personas que tienen más recursos económicos y pueden ser obesas, como hay personas que tienen más recursos económicos y no son obesas. De la misma manera que hay gente con menos recursos económicos que son obesas y personas con menos recursos económicos que no son obesas. Es un tema de formación personal, de cultura y de decisión personal. Y lo único que va a lograr esta propuesta, que es la misma de siempre, que es subir impuestos, es aumentar los costos, generar crimen organizado. E incluso si quisieran hacer este tipo de estímulos, ¿por qué no, en vez de subirle los impuestos y hacer más caros los productos para la gente, no le quitan los impuestos a las comidas saludables? ¿Por qué no hacen eso? O a los negocios que, por ejemplo, tengan platos de comida que tengan ingredientes saludables o que vendan más productos saludables, se le hacen rebajas de impuestos, se eliminan. Esa es otra manera de verlo. Pero aquí está siempre la misma lógica de vamos a quitarle más a la gente su dinero, vamos a extraerles más, les vamos a robar más, hagamos quebrar más negocios aumentando los costos, hagamos que la gente tenga menos dinero sacándole su dinero del bolsillo. Y esto es un problema que está presente en toda tendencia estatista, ya sea de la izquierda estatista o de la derecha estatista. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.